Pocas personas hoy en día comprenden realmente cuánta fe en uno mismo, en tu ser superior, no en el falso concepto de no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Tiene que ver con los logros. La mayoría de la gente no ve la fe como una fuerza creativa genuina. Pero la verdad es que no solo es un poder real, sino que es el más grande que jamás encontrarás. De hecho, me atrevería a decir que todo lo que logres en tu vida estará en proporción directa con la intensidad y la persistencia de tu fe. Silvia van der Hoek, de nuestra empresa, es vicepresidenta de la compañía y me dio una calcomanía hace un par de semanas que decía: es una lástima que la ignorancia no sea dolorosa. Y la verdad, eso es muy cierto al abordar este tema en particular. Estás tocando probablemente uno de los aspectos más importantes que cualquier persona puede estudiar, y sin embargo, muy pocas lo hacen en profundidad con respecto a su aplicación en las diferentes áreas de su vida. John citaba a Wernher von Braun, el difunto Dr. von Braun, quien en una ocasión dijo, y recordemos que él era un científico, considerado por muchos como el padre del programa espacial, que después de años de estudiar los espectaculares misterios del cosmos, llegó a una firme creencia en la existencia de Dios. Señaló que la ciencia y la religión no eran antagonistas. Dijo, por el contrario, que eran hermanas. Una estudia las fuerzas de la naturaleza fuera de nosotros, y la otra estudia la fuerza dentro de nosotros. John hizo referencia a eso mientras hablaba sobre los ateos. Escuché una historia graciosa una vez, donde alguien decía que siempre sentía lástima por los ateos porque, cuando mueren, están bien vestidos, pero no tienen a dónde ir. He visto en mi propia vida, y en la vida de muchas otras personas, cosas realmente espectaculares suceder cuando alguien comprende esta idea. Ayer señalé que uno de nuestros grandes problemas es que creemos que somos seres físicos. Y por supuesto, no lo somos. Si fuéramos solo físicos, habría un límite en lo que podríamos hacer. Por ejemplo, hay un límite en la cantidad de peso que una mesa puede sostener. Si comienzas a apilar demasiado peso sobre la mesa, llegará un punto en que simplemente colapsará bajo la carga. Es como la historia del camello y la paja. Si le pones demasiada paja en la espalda, llegará el momento en que un solo pedazo de paja extra romperá su espalda. Somos seres espirituales viviendo en cuerpos físicos. Tú y yo tenemos un intelecto, y a través del uso adecuado de este, podemos lograr cosas maravillosas en nuestra vida. Ayer utilizamos un dibujo en la lección anterior, y me gustaría sugerir que vuelvas a centrar tu atención en él. Recuerda que hablábamos de la mente. No tenemos dificultad en visualizar el cuerpo de una persona, ya que lo vemos todos los días reflejado en el espejo, o cuando miramos a alguien más. El problema es que no tenemos una imagen para la mente. En la lección anterior, te dimos una imagen y dijimos que podíamos usarla para representar la mente. Luego, señalamos que esta otra parte representaría el cuerpo. También dijimos que esta es, en realidad, la parte creativa, el inicio de toda creación en nuestra vida, porque a medida que esta energía fluye hacia nosotros, podemos hacer con ella lo que queramos. Podemos construir una imagen negativa o una positiva, pero tenemos el poder de elegir qué vamos a construir. Ahora, pregúntate, si pudieras tener cualquier cosa que desees y todo comienza en forma de imagen, ¿qué empezarías a imaginar? Porque ese es realmente el juego. Nómbralo y reclámalo. Esto funciona tanto en el lado negativo como en el positivo. Cuando tomamos una imagen en nuestra mente, podemos aceptarla o rechazarla. No estamos obligados a involucrarnos emocionalmente con ella. Esta parte de nosotros es el lado espiritual de nuestra personalidad. No tiene la capacidad de rechazar una idea, simplemente acepta lo que entra en ella e, instantáneamente, pone al cuerpo en esa vibración. En otras palabras, la imagen comienza a tomar forma. En las próximas lecciones, hablaremos más sobre cómo sucede esto a través de la vibración y la atracción. Quiero compartir con ustedes un par de historias y luego una experiencia personal. Estaba en Jackson, Mississippi, en 1977. Había viajado allí para dar un seminario, y mientras esperaba que mi equipaje bajara por la rampa, un hombre se acercó a mí, me estrechó la mano y se presentó. Me dijo que su nombre era M.C. Duncan y que venía de la ciudad de Oklahoma. Era el presidente de Oklahoma Life. Me comentó, te he estado escuchando toda la semana y te he estado observando toda la semana. Le respondí, eso es interesante, ¿dónde estaba yo? Él solo se rió. Resulta que había estado escuchando mis casetes y viendo mis videos.
El destino quiso que estuviéramos allí por razones distintas, pero que nos hospedáramos en el mismo hotel. Así que compartimos un taxi. Llegamos al hotel, hicimos el registro y luego nos dirigimos al vestíbulo, donde nos sentamos a charlar. Cuando alguien comienza a estudiarse a sí mismo, se convierte en un gran lector. Siempre quiere sumergirse en buenos libros porque el tema le resulta fascinante. MC Duncan y yo comenzamos a hablar sobre los libros que nos gustaban. Habíamos leído muchos de los mismos títulos. Le pregunté si había leído alguno de los libros de Robert Russell y me dijo que no. Yo tenía toda una colección de ellos, creo que eran 8, en mi maletín. Los había estado leyendo y regalando aquí y allá. Justo antes de salir de viaje, había comprado un nuevo set y lo había guardado en mi maletín. Saqué los libros y se los di. Me miró un poco sorprendido y me dijo, «Déjame pagarte por ellos». No, le respondí. «No tienes que pagarme nada. Solo tómalo y disfrútalo». Le sonreí y le dije, «Sabes que nunca puedes dar algo sin que regrese a ti, y lo hará multiplicado. Es una ley». Él se rió y dijo, «Sí, lo sé». Cuando volví a mi oficina en Chicago, comencé a recibir una gran cantidad de material de MC Duncan. Lo primero que me envió fue la transcripción de un sermón de un ministro, predicado el 21 de noviembre de 1976. Lo recibí el 3 de marzo de 1977, así que solo tenía un par de meses de antigüedad. Este sermón fue dado por el reverendo Norman Neves en la Iglesia del Siervo en la ciudad de Oklahoma. En una nota adjunta, MC Duncan escribió, «Bob, los primeros 4 párrafos son una gran historia sobre el pensamiento equivocado, etc. Saludos, MC Duncan». Este relato es un clásico. Recuerden que así fue como comenzó el sermón de este ministro en Oklahoma City. Leí una historia en el periódico el otro día que no solo captó mi atención, sino que la mantuvo conforme seguía leyendo. Era la historia de un empleado ferroviario en algún lugar de Kansas que, por accidente, quedó encerrado en un vagón refrigerado y no pudo salir. Tal vez ustedes también hayan leído la historia y entiendan por qué me impactó. Aparentemente, este hombre golpeó con fuerza las paredes del vagón para tratar de llamar la atención de alguien, pero nadie lo escuchó. Finalmente, se rindió y aceptó su destino. Durante la noche, al sentir su cuerpo entumecido, comenzó a escribir frases en la pared del vagón, registrando sus últimas sensaciones mientras se acercaba cada vez más a la muerte. La primera frase decía, «Me estoy poniendo más frío». Más abajo escribió, «Todavía más frío. No hay nada que hacer más que esperar». Luego escribió, «Me estoy congelando lentamente. Medio dormido ahora. Apenas puedo escribir». Y finalmente, al final, escribió, «Estas pueden ser mis últimas palabras». De hecho, lo fueron. Cuando abrieron el vagón al día siguiente, encontraron su cuerpo sin vida. Pero aquí viene la parte realmente impactante de la historia. El sistema de refrigeración del vagón estaba averiado. No había estado funcionando correctamente durante varios días. Crean o no, la temperatura dentro del vagón nunca bajó de los 49 grados Fahrenheit durante toda la noche. En otras palabras, este hombre murió víctima de su propia ilusión. Creyó que su hora había llegado, asumió que su vida había terminado, cuando en realidad no había ninguna razón para pensar eso. A pesar de que la temperatura nunca cayó por debajo de los 49 grados, este hombre murió de todas formas. Neves continuó su sermón diciendo, «Muchos de nosotros hacemos lo mismo con nuestras vidas. Malinterpretamos las señales de nuestras circunstancias. Suponemos que las cosas están peor de lo que realmente están. Así que, como ese hombre, nosotros también nos convertimos en víctimas de nuestra propia ilusión y morimos, aunque la temperatura de nuestras circunstancias ni siquiera se acerque a los niveles de congelación». Este hombre usó su capacidad de razonamiento, pero lo hizo de forma incorrecta. Dejó que lo que pensaba que eran circunstancias controlaran su pensamiento. Esa fue la imagen que creó en su mente, y eso fue exactamente lo que obtuvo. ¿Crees que eso es lo que Moisés estaba diciendo cuando habló de ese factor de razonamiento, cuando dijo, «He aquí que hoy pongo delante de ti una bendición y una maldición»? Voy a darte un ejemplo de alguien que usó ese razonamiento de otra manera. Hace muchos años, hice una llamada de ventas en Chicago, cuando comencé a hacer seminarios en los Estados Unidos, con un caballero llamado Mel Haycraft. Mel Haycraft era el vicepresidente de ventas de Prudential Insurance Company en su región del Medio Oeste. En ese momento no lo sabía,
Pero Prudential Insurance Company era la número 1 en el mundo y la región del Medio Oeste era la número 1 en Prudential de entre 10 regiones diferentes. Así que, por decirlo de alguna manera, estaba hablando con una persona importante en el negocio. Estuve en su oficina solo unos minutos y Mel me dijo, «Bueno, Bob, ¿qué es lo que tienes?». Le respondí, «Mel, tengo un seminario que hará despegar tus ventas». Nunca olvidaré la sonrisa que apareció en su rostro. Me miró, empujó su silla hacia atrás, abrió un cajón, sacó una carpeta con folletos y los deslizó por encima de su escritorio. «¿Ves todos esos folletos?», Swing me dijo. «Sí», le respondí. «Todos esos dicen lo mismo». «¿Es eso cierto?», le pregunté. «Sí, todos dicen lo mismo», me respondió. «Nosotros somos diferentes», le dije. Pensé que estaba diciendo nosotros, pero en ese momento me refería solo a mí. A veces, cuando estás en negocios, no te refieres a nosotros, sino a ti mismo. Le dije, «Nosotros somos diferentes». He hecho un folleto que hace parecer que operamos en todo el piso 12 del Hancock Center. Pero de todos modos, me miró y sonrió, y me dijo, «¿Cómo sois diferentes?». Le respondí, «Nosotros obtenemos resultados». «Eso mismo dijeron todos», dijo él. Sabía que no estaba avanzando, y si trabajas en ventas, sabes que cuando llegas a un punto como ese, tienes que actuar o irte. Yo no pensaba irme. Me había costado entrar. De hecho, un colega mío había llamado todas las semanas durante un año, sin conseguir ver a Mel. Un lunes estaba enfermo, y Mel lo llamó para saber qué le pasaba. Así fue como conseguimos entrar. De todos modos, le dije, «Te diré lo que voy a hacer. Dame a 100 de tus mejores personas. No me des a los peores. Dame a los mejores. Cualquiera puede hacer algo con los mejores». Le dije, «Haremos un seminario. No te costará ni un centavo. Te daremos el material y el seminario, y dejemos que sean ellos los que juzguen si esto les ayudará a mejorar sus ventas». «Tienes un trato», me dijo. Realizamos el seminario, y poco después me encontré con un tipo en Detroit, Carl Walker, que estaba en ese grupo. Recuerdo que Carl estaba en la última fila, y no lo olvidaré. A mitad del seminario se levantaba y se sentaba una y otra vez, y el tipo no podía quedarse quieto. Estaba tan emocionado que no podía quedarse en el seminario, y tenía que salir a vender. Pero esa es la historia verdadera. Carl está en Detroit, y Carl, si estás viendo esto, lo recordarás igual que yo. Nos reímos de ello cada vez que nos vemos. De todos modos, pasamos la prueba. Me encontré frente a 450 de sus agentes de seguros del distrito en el Hillside Holiday Inn en Chicago. Durante un breve periodo, les sugerí que cualquiera en esa sala podría salir y vender $5 millones en negocios. En cuanto mencioné eso, se sintió como todos cerraron sus mentes. Había perdido al grupo entero. Lo que estábamos haciendo, lo que era diferente, es que estábamos introduciendo este elemento en sus ventas, en la psicología de sus vendedores, en sus presentaciones de ventas, en su sistema de creencias. Nunca antes habían mezclado eso con su formación. Un tipo vino a hablar conmigo durante el primer descanso y me dijo, «Proctor, ¿alguna vez has vendido seguros?». Le respondí que no, nunca lo había hecho. Él me miró y me dijo, «No sabes de lo que hablas». Le respondí, «No he dicho que no sé de lo que hablo, solo dije que nunca he vendido seguros. No sé más sobre seguros que el portero o el chef de ensaladas de aquí». Y le expliqué, «Yo estoy operando bajo la premisa de que ya sabes cómo vender $5 millones en negocios». Me miró y dijo, «Espera un minuto, sabes que esta compañía tiene 100 años». Le dije que lo sabía. Él agregó, «¿Sabes que hay 20,000 agentes en esta compañía?». «Sí, lo sé», le dije. Y luego le pregunté, «¿Sabías que nunca ninguno de ellos ha vendido $5 millones en negocios?». Él me miró y dijo, «Entonces tú puedes ser el primero». «Sí», respondí. Era finales de agosto, y me dijo, «¿Dijiste que este año?». Yo le respondí que sí. «Pero el año ya está a mitad de camino», me dijo. «Entonces no te llevará mucho hacerlo», le respondí. Él me miró y dijo, «Está bien, verás. Puedes verte a ti mismo como un productor de $5 millones. Oíste lo que Paul Hutt hizo con esta idea, y si te involucras emocionalmente con ella, la vuelves parte de ti mismo. Esa parte de ti que no se ve, que no es física, pero que está en cada parte de tu ser. Te garantizo que actuarás de manera diferente, y lo que atraigas será completamente diferente». Y les dije que lo harían. Esa es la revista que esa empresa imprime o imprimió.
Esa es una foto del hombre con el que estaba hablando. Su nombre es Don Sloven, y ahí está un artículo sobre nuestra conversación. La segunda semana de diciembre, Don Sloven había cerrado por $5.200.000 en negocios. Terminó el año con poco más de $6 millones en negocios. Y lo extraño de esto es que cuando cruzó esa línea imaginaria, hubo toda una cadena de personas siguiéndolo. ¿Ves? Cada persona, en cualquier lugar de la historia, que tomó la imagen de lo que quería, grabó esa imagen en su mente, se negó a aceptar las circunstancias, y todos ellos lograron lo que habían imaginado. Durante años, la gente intentó correr 1 milla en 4 minutos. Necesitaron miles de años. Los primeros egipcios solían soltar un león y dejarlo perseguir a una persona, con la esperanza de que corriera 1 milla en 4 minutos, pero no podían hacerlo. Los expertos decían que no se podía. Decían que nuestro sistema cardiovascular no estaba preparado para eso, que nuestros músculos no estaban bien, que la estructura ósea no era adecuada. Pero en la primavera de 1954, un hombre llamado Roger Bannister dejó de creer en los expertos y empezó a creer en él mismo. Corrió 1 milla en menos de 4 minutos. Al mes siguiente, otras personas corrían 1 milla en 4 minutos. Un joven en esta empresa, en Luisiana, de hecho, trabajaba para una agencia que escribió 5 millones en una semana, cuando anteriormente no había escrito ni 3 en un año. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Lo menciono porque todos ustedes podrían contar una historia similar sobre ustedes mismos. ¿Cuántos de aquí han jugado con un yo-yo? Vamos, ¿cuántos han jugado con un yo-yo? Déjenme ver. Claro que sí, todos lo han hecho. Hace unos 15 años estaba caminando por una calle en Columbia, Carolina del Sur. En ese entonces trabajaba en Los Ángeles y, un mediodía, no tenía ganas de comer. Me sentía un poco inquieto en el hotel, así que decidí salir a dar un paseo. Iba con un amigo, Michael Silva, un abogado de Los Ángeles. Caminábamos por la calle, disfrutando del hermoso día, cuando vi a un niño jugando con un yo-yo. Es increíble cómo funciona nuestra mente. Podemos revivir años de nuestra vida en cuestión de segundos. En el instante en que vi a ese niño, una película entera pasó por mi mente. Me vi a mí mismo de niño, saliendo corriendo de la escuela pública Balmy Beach, en el este de Toronto. Corría por Beach Avenue y luego por Kingston Road, buscando a un tipo en particular, Ricky McGuinness. Ricky McGuinness trabajaba para la compañía Chirio Yo-Yo en Canadá. Era un profesional del yo-yo, un campeón. Este tipo realmente sabía jugar con el yo-yo. Vestía un uniforme especial, un chaleco sin mangas color burdeos, con franjas rojas, blancas y azules en el cuello en forma de W, que representaba la victoria de la Segunda Guerra Mundial. En el centro, tenía un gran escudo con la palabra Chirio, y debajo, campeón de yo-yo, además de pequeños parches cosidos por todas partes. Cada parche representaba un truco que había aprendido. Él los tenía todos. Siempre lo envidié porque llevaba un gran manojo de cuerdas de yo-yo alrededor del cuello. Cuando era niño, las cuerdas de yo-yo costaban 2 por 1 centavo, y en mi barrio, si tenías 2 centavos al mismo tiempo, eras considerado financieramente independiente. Era un barrio pobre. Ninguno de nosotros dormía solo hasta después de casarnos. Era un lugar difícil. A veces, se nos rompía la cuerda del yo-yo y no teníamos dinero para comprar otra. Pero Ricky, con su montón de cuerdas, sacaba una y nos la daba. Incluso podía darnos una palmada en la cabeza y llamarnos por nuestro nombre. Cuando él aparecía en la calle, lo seguíamos como si fuera el flautista de Hamelin. Caminábamos con él, simplemente observándolo con admiración. Para nosotros, Ricky era un dios. Cuando llegábamos a Kingston Road, en Scarborough, él comenzaba a enseñarnos un truco y nos ponía a prueba. Hacíamos un gran círculo a su alrededor, maravillados. Todo esto pasó por mi mente en una fracción de segundo cuando vi a aquel niño jugar con su yo-yo. Y de repente sentí un impulso enorme de jugar con uno otra vez. No tenía un yo-yo, así que llamé al niño. Vino corriendo, todo emocionado, como suelen ser los niños pequeños. Le pedí que me prestara su yo-yo y me lo dio. Aún estaba en la etapa de mover el cuerpo para que funcione. No sabía bien cómo jugar, pero pensaba que si seguía bombeando su cuerpo, el yo-yo subiría y bajaría solo. Tomé el yo-yo y pensé, ¿podré todavía jugar con esto? Hacía años que no tenía uno en mis manos. Lo intenté y funcionó. Luego empecé a recordar algunos trucos. Uno de los básicos es hacerlo dormir. Si no puedes hacer que duerma, no puedes jugar bien ni hacer trucos con el yo-yo. Entonces hice eso y luego recordé esto.
Este truco se llama mecer la cuna. Aprendes a hacerlo y consigues una insignia. ¿No es maravilloso? Gina me preguntó hace unos minutos. John, hay un yo-yo en esa bolsa. ¿Quieres lanzarlo? También me preguntó cómo estaba la cuerda de mi yo-yo. Es bueno saber que está bien. Esa es la segunda vez en una semana que me pasa esto. Tengo que hacer que este funcione bien. Antes no estaba funcionando correctamente. John solía llevar los yo-yos y jugar con ellos en las tablas. Mira cómo lo hice bien de nuevo. De vuelta en el negocio. ¿Recuerdas esa canción, John? Es como en los viejos tiempos. Cuando era solo un bebé, era un bebé terrible también. Si no me crees, pregúntale a su madre. Ella lo decía, y no estoy bromeando. De todos modos, estaba en los Boy Scouts, y como buen scout, vine preparado. Tengo 2 yo-yos. Aprender Rock the Cradle te hacía ganar una insignia. Había otro truco que era increíble, se llamaba Shoot the Gun. Ya que el yo-yo se lanza de la mejor manera posible, haré que este truco funcione esta noche. Un día, alguien vino y dijo, vamos a tener un gran concurso, y el ganador se llevará uno de estos suéteres. Déjenme decirles algo, hablar de construir una imagen en tu mente. De repente, podía ver en la pantalla de mi mente ese suéter puesto en mí. Y cuando hablamos de involucrarse emocionalmente, lo que decimos es que el sentimiento es la conciencia de la vibración. ¿Y qué causa la vibración? Dijimos que es involucrarse emocionalmente en la idea, poner al cuerpo en la vibración en la que necesita estar. Y cuando te vuelves consciente de eso, lo llamas sentimiento. Podía sentir ese suéter en mí. Podía escuchar a todas las chicas bonitas diciendo, ese es el chico que ganó el suéter. Y por supuesto, fingiría que no escuché y diría, sí, fui yo. Tenía que tener ese suéter. A veces en la vida, hay cosas que simplemente tienes que hacer. Yo tenía que ganar ese suéter. Era solo un niño, pero estaba aprendiendo una lección de vida fenomenal sin siquiera saberlo. Rick venía y nos mostraba el truco una sola vez. Lanzaba el yo-yo hacia abajo y lo traía de vuelta. Pregúntate, ¿por qué no puedes hacer eso con el yo-yo y yo sí? ¿Quieres saber por qué? Te lo diré. Cualquier persona en esta sala podría aprender a hacerlo si quisiera el suéter lo suficiente. Yo quería ese suéter. Conecté lo que quería con lo que estaba haciendo y tenía que creer que podía lograrlo. Napoleon Hill decía, hay una diferencia entre desear algo y creer que puedes recibirlo. La clave es que tienes que creerlo. William James decía, cree en tu creencia y ésta creará el hecho. Ahí es donde todo comienza. No importa qué tan simple sea, ya sea ganar un suéter con un yo-yo, ganar $5 millones, o hacer lo que hizo ese hombre en el vagón de tren. La mente no tiene la capacidad de cambiar la idea. Lo que sea que pidas, eso es exactamente lo que obtendrás. Cuando tomas una idea que has construido, tienes la capacidad de sentarte y diseñar cualquier idea que quieras. Si fueras a decorar una habitación, primero tendrías una idea en tu mente de cómo te gustaría que fuera. Luego, irías a conseguir los elementos que necesitas y los colocarías en su lugar, hasta que en el plano físico, la habitación reflejara la imagen que tenías en tu mente. Hoy tenemos con nosotros a un caballero que escribió la música y la letra de The Ghost and Mrs. Muir. Scott es el director musical en el teatro de Leah Puzzling. Cuando Dave preguntó si había alguien de fuera de la ciudad, alguien respondió, de Colorado. Scott es de Colorado, pero está trabajando en el teatro. Si quieren ver una buena obra, vayan. He estado en una de sus presentaciones antes, y puedo decirles que este hombre es un gran músico. Scott, ¿dónde comienza la música? ¿Dirías que empieza en tu mente? Correcto. Empiezas a escuchar la música en tu cabeza. Scott toma esta energía y la convierte en música en su mente. Literalmente la escucha. A medida que la escucha, la ve escrita en papel. Luego, toma un bolígrafo y la escribe. Cuando ya tiene la música, no solo la escribe, sino que le pone palabras. Y esas palabras le dan más significado al sonido que escuchó. Algunas personas dicen, él es creativo, pero yo no. Eso no es cierto. Todos somos creativos. Todos somos una expresión del mismo poder y tenemos las mismas herramientas. Scott las ha desarrollado y muchos de nosotros no. Aquí es donde comienza todo. Estamos trabajando con una energía universal. Este poder no solo está en ti, sino en todos y en todo. Usamos este dibujo para representar gráficamente una idea de ti, tu cuerpo, tu mente y tu intelecto. Pero si lo miraras correctamente, así es como aparecería. Es un poder universal en el que estás imprimiendo esa idea. ¿Sabes?
Cuando arrojas una piedra en un lago, toda la orilla cambia. Si arrojas una piedra al océano Atlántico, toda la línea costera se altera. Dirás, oh, no en el Atlántico. Sí, incluso en el océano Atlántico. ¿Sabes cuál es nuestro problema? No podemos ver con nuestros ojos físicos el cambio en la línea costera, pero el entendimiento nos permite ver ese cambio. A Van Gogh le preguntaron cómo hacía obras tan hermosas. Él lo hacía de la misma manera que lo hace Scott. Sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. ¿Sabes? Nunca comprarás una pintura original. ¿Por qué? Porque el original está en la mente del artista. Todos estamos trabajando con el mismo poder. Don Sloven sintió que podía escribir los 5 millones. Yo sabía que podía escribir los 5 millones. Eso le dio a Don un poco de inspiración y empezó a pensar en ello. Comenzó a imaginar todas las cosas buenas que vendrían. Fama, riqueza y todo lo demás. Pero se involucró emocionalmente, y al poner esa idea en su mente, Don Sloven entró en una vibración completamente nueva. Empezó a atraer todo tipo de cosas diferentes hacia él. ¿Crees que es una coincidencia cuando alguien que trabaja en ventas entra a su oficina y no tiene mensajes, mientras que otro entra y tiene 14 personas queriendo comprarle algo? ¿Crees que es una coincidencia que haya 2 negocios uno al lado del otro y que uno prospere mientras el otro fracasa? Voy a una barbería en Bayview Avenue, Tony's. Llevo yendo allí por 25 años, siempre que he vivido en Toronto. A 4 puertas de distancia hay otra barbería en la misma avenida. En 25 años, jamás he visto a una persona en esa barbería. Sé que alguien debe entrar porque si no, no podría seguir abierta. Pero en Tony's siempre hay que esperar, y en la otra, nunca. Alguien podría decir, bueno, la otra barbería es un buen lugar porque no hay que esperar. Pero no creo que me corte el cabello como quiero. Y creo que muchas otras personas piensan lo mismo. ¿Por qué está vacía? Porque así es como el dueño ve su barbería. En una ocasión, cuando trabajaba en la organización Nightingale, vinieron unas personas de Chicago. Tenían un restaurante de pollo en Ohio, en el campo. Era una enorme y hermosa mansión blanca. Vendían más cenas de pollo que cualquier otro restaurante en Estados Unidos. Gente de 3 estados distintos viajaba solo para comer ahí. Todo está en la imagen mental. Pregúntate, ¿qué tipo de imagen has estado sosteniendo? ¿Has estado deseando cosas buenas, pero pensando que te pasarán cosas malas? La mayoría de las personas dejan que sus resultados físicos actuales controlen su manera de pensar. Se involucran emocionalmente con ellos y creen que es una coincidencia que los mismos resultados se repitan una y otra vez. No es una coincidencia. Si tienes un problema financiero, un problema de flujo de efectivo o un problema matrimonial, eso es en lo que la mayoría de las personas se concentran. Si un médico te toma una radiografía y te dice que estás enfermo, ¿en qué te concentras? En la enfermedad. ¿Y qué prueba la radiografía? Prueba que la persona ha estado enfocándose en algo incorrecto, lo que llevó a su cuerpo a esa vibración. ¿Qué deberían hacer? Deberían pedir ayuda. ¿De dónde viene esa ayuda? Solo hay una fuente. Pueden ver salud perfecta o pueden ver prosperidad. Pero los cínicos no creen en esto. Lo curioso es que los cínicos no obtienen resultados. Deja de permitir que tus resultados actuales controlen tu forma de pensar. Este poder, que yo llamo Dios, está en cada uno de nosotros. No está más presente en una persona que en otra. Scott no tiene más de este poder que Bob. Plouffe no tiene más que Rina. Rina no tiene más que Dave. Cada uno de nosotros es una expresión del mismo poder. Y cuando realmente comprendamos este concepto universal, nos daremos cuenta de que todos somos esencialmente iguales y poseemos los mismos poderes. Aprender a usar esto es la clave. Recuerdo cómo funcionaba. Decía, porque el tiempo sin duda llegará, y los mejores y más sabios no saben qué tan pronto, cuando la muerte, el gran nivelador de la grandeza humana, nos reducirá a todos al mismo nivel. Es como quemar un papel o hervir agua. La muerte, tal como la conocemos, es parte de este proceso. La vida, tal como la conocemos, es parte de este proceso. Pero si nada se crea ni se destruye, y si toda la ciencia y toda la teología nos dicen lo mismo, entonces solo se postula una teoría, la teoría de la vida. Todo lo que tienes pertenecerá a otra persona en el momento de tu muerte. Lo que eres es tuyo para siempre. Ahora queremos tratar de comprender este concepto. Decimos que eres un instrumento perfecto para que el espíritu se exprese a través de ti. Empieza a verte de esa manera. Cada vez que pienses en ti mismo,
Imagina esa representación. Cada vez que pienses en la representación, piensa en ti mismo. Debes tener una imagen con la que trabajar. Mírate como un instrumento espiritual perfectamente dotado, sin limitaciones. Cuando lo hagas, encontrarás fácil, incluso natural, esperar el bien que deseas. También entenderás que la duda simplemente obstruye el desarrollo de la prosperidad en tu vida. La duda no detiene el funcionamiento del poder. El poder siempre está trabajando. Piensa en el hombre en el vagón refrigerado. Siempre está funcionando, nunca se detiene. No hay un Dios emocional o caprichoso que diga, espera un momento, estás eligiendo el pensamiento equivocado. Pide y recibirás. Si pides lo incorrecto, lo recibirás de igual manera y llegará justo a tiempo. Puedes estar seguro de ello. El pensamiento que sostienes se convierte en la imagen que se manifestará en tus resultados físicos. Cuando construyes la imagen, controlas desde el interior, no desde el exterior. No importa cuáles sean tus circunstancias actuales. Como dijo James Allen, tus circunstancias pueden no ser ideales, pero no permanecerán así por mucho tiempo si percibes el ideal y te esfuerzas por alcanzarlo. Un ideal es una idea con la que te enamoras. ¿Y qué es el amor? El amor es resonancia, armonía, estar en sintonía, operar en la misma frecuencia. Cuando alineas el lado superior de tu personalidad con el lado inferior, verás cambios milagrosos en tu realidad física. Pero hasta que logres esa sintonía, tendrás problemas, porque cuando no hay armonía, hay conflicto. Y si hay conflicto en la mente, garantizo que se expresará en el cuerpo. ¿Qué crees que es la enfermedad? Es la falta de equilibrio, la ausencia de bienestar. Una de las mejores definiciones de fe que he escuchado proviene de Clarence Smith, de Chicago. Él dijo, la fe es la capacidad de ver lo invisible. Piensa en la música de Scott. Nadie en el mundo había escuchado la música que sonaba en su cabeza hasta que la plasmó en papel y la compartió con el mundo. La fe es la capacidad de ver lo invisible y creer en lo increíble. ¿Qué es increíble? Que hay un poder en cada célula de tu ser que opera de manera totalmente deductiva. Tomará cualquier imagen que le imprimas y te moverá a la vibración necesaria para actuar de la manera que debes actuar, para atraer lo que necesitas atraer y manifestar la imagen que elegiste construir. Puedo decirlo de otra manera. Si me muestras a alguien que ha logrado grandes cosas, te mostraré a alguien que tiene una gran fe en sí mismo y en su capacidad de lograr lo que imagina. Anoche cené con Paul Hudd y me contó una historia interesante. Hablábamos sobre cómo lo importante es lo que está en el interior, no lo que se ve por fuera. Me contó sobre un niño negro que fue a la feria y vio a un hombre inflando globos con helio. El hombre infló un globo rojo, lo ató y lo dejó ir. Luego infló uno amarillo, lo ató y lo soltó. Después infló un globo verde y otro azul. Hizo lo mismo. El niño lo observaba y finalmente le preguntó, «Señor, ¿los globos negros también pueden volar?» El hombre le respondió, «Hijo, cualquier globo puede volar. No es lo que está afuera lo que lo hace elevarse, sino lo que lleva dentro». Así es como funciona. Pocas personas hoy en día comprenden realmente cuánta fe en uno mismo, en tu ser superior, no en el falso concepto de no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, tiene que ver con los logros. La mayoría de la gente no ve la fe como una fuerza creativa genuina, pero la verdad es que no solo es un poder real, sino que es el más grande que jamás encontrarás. De hecho, me atrevería a decir que todo lo que logres en tu vida estará en proporción directa con la intensidad y la persistencia de tu fe. ¿Qué queremos decir con intensidad? Recuerda que dijimos que uno de los factores intelectuales es la voluntad. La voluntad nos da la capacidad de concentrarnos en una idea. Cuando nos concentramos en una idea, estamos dirigiendo toda nuestra energía hacia ella. Como dijo Emerson, lo único que puede crecer es aquello a lo que le das energía. Nos lo han dicho de 10.000 maneras diferentes. Creo que lo que queremos hacer es despertar, y voy a tomar prestado tu programa. Gracias. Sabes, las cintas. Tienes un conjunto de estas cintas. Necesitas una nueva cinta. Algunos de ustedes se estarán preguntando cómo sacarlas. Están hurgando con las uñas, y las mujeres se están molestando porque se les rompen las uñas. Solo tienes que presionar en el costado y saltan. Debajo te dice cómo sacarlas. Andy Rooney probablemente sacaría 1 hora y media de eso. Ahora tienes una cinta de relajación y visualización. Quiero sugerirte que le des un buen uso. En la página 30,
Estamos sugiriendo que tomes esta nueva comprensión que estás desarrollando. Toma la descripción del nuevo tú que escribiste en la página 26. Esa nueva descripción no debe incluir ningún aspecto negativo. Debe estar en tiempo presente. No debe decir, voy a convertirme en. Debe decir, soy. Soy tan feliz de ser, y describe todo lo que quieres ser. Es muy importante que esté en tiempo presente. Esta parte de tu personalidad no sabe nada sobre el pasado o el futuro. Solo existe el ahora. Si te preguntas, ¿dónde estoy? ¿Y qué hora es? Obtendrás las mismas respuestas. Estoy aquí. Es ahora. Así que esto debe estar escrito en tiempo presente, sin negativos, todo positivo. Cuando lo escribes, estás construyendo células cerebrales. Voy a pedirle al caballero que estuvo aquí ayer, Nino. Nino, ¿quieres ponerte de pie por un momento? Ayer miraste un objeto y cuando lo viste, no tenías células de reconocimiento para él en tu cerebro. Nino, voy a mencionar el objeto. Era un palillo de metal. Ayer ni siquiera sabías qué era, pero hoy, cuando lo menciono, puedes verlo en tu mente, ¿correcto? ¿Entiendes lo que está diciendo Nino? Ayer construyó células cerebrales. Bueno, cuando escribes esta descripción de ti mismo, estás construyendo células cerebrales nuevas. Esas células cerebrales contienen la imagen del nuevo tú. Así es como se produce el cambio. Utilizas esto y te permites relajarte por completo. No intentes relajarte, simplemente déjate relajar. Intentarlo es forzar, y aquí hay que permitir. Déjate involucrar emocionalmente con esta imagen y comprende que cada vez que lo haces en un estado de relajación profunda, cuando activas esas células cerebrales, piensas en el nuevo tú y la imagen aparece. Y cada vez que haces esto, le das más y más energía a esas células cerebrales, se vuelven más fuertes, y en un periodo de tiempo relativamente corto, esas ideas se fijarán en tu mente, y así vivirás. Cuando Cary Grant falleció, leí una página dedicada a él llena de frases célebres. La última era de Cary Grant mismo. Dijo, actué como Cary Grant por tanto tiempo que me convertí en él. Actuó como Cary Grant hasta que se convirtió en él. Puedes decir, he actuado como la persona que describí en la página 26 por tanto tiempo que me convertí en esa persona. Puedes repasar esta lección una y otra vez. No puedes repasarla demasiado, es imposible. Ahora vamos a tocar el tema de lo que debes esperar, porque descubrirás que la expectativa es lo que realmente marca la diferencia. Ahora, mientras John repasa esta página, quiero que pienses, si construí esa imagen en la página 26, si la pinté en mi mente, es como cuando Scott escuchó la música y luego la pintó en papel. Tú viste a la persona que quieres ser y la plasmaste en la página 26. Y cada vez que te involucras emocionalmente, la reescribes. Y verás que la irás cristalizando, mejorándola una y otra vez. Cada vez que haces esto, te mueves hacia esa vibración. Llegará un momento en que comenzarás a esperar lo bueno que deseas, y John te explicará qué sucede cuando lo haces. Y sabes, cuando escribí esa meta en la tarjeta hace años, cuando puse que quería tener $25,000, no lo creía. Puede que no creas lo que escribes en esa página. Puede que pienses que es una tontería. Puede que pienses que es absurdo. Pruébalo. Te garantizo que en un periodo de tiempo relativamente corto, ya no pensarás que es absurdo. Porque, como señalé antes, si escribes una mentira en una tarjeta y la lees con suficiente frecuencia, terminarás creyéndola. Y descubrirás que, como dijo William James, tu creencia literalmente creará el hecho.